Quisiera platicarle un poco sobre Jacob o Israel. Yo así le he puesto al tema y le he colocado Jacob o Israel. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos Jacob o Israel? Pero déjeme poderme introducir explicándole que la tribulación, que viene la tribulación, hermano, es uno de los acontecimientos que viene. La gente, hermano, cuando hay un terremoto, un maremoto, ¿verdad? O tsunami, como se llama ahora, luego dice: ya viene el fin del mundo. Pues el fin del mundo todavía no viene. Eso se lo he explicado yo. El fin del mundo todavía no viene. ¿Por qué no viene? Porque antes de que venga el fin del mundo, primero tiene que venir el arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor viene y se posa en las nubes, y luego de que se posa en las nubes, la iglesia sube a las nubes y se encuentra con Él. Luego, después de eso viene la tribulación, que son 7 años, y el Señor ya no se queda en las nubes, sino que desciende y posa sus pies en el monte de los olivos. Es decir, si hoy fuera el arrebatamiento de la iglesia, faltarían 7 años para que el Señor descienda hasta la tierra. Faltarían 7 años. Y después de eso viene el milenio y después el fin del mundo. Entonces, el fin del mundo todavía no es. Pero lo que sí está próximo a suceder es el arrebatamiento de la iglesia. Y posteriormente a eso, la tribulación. Es decir, son las dos cosas que están próximas a suceder. Y nosotros hemos estado pidiéndole al Señor constantemente revelación para que nosotros participemos del arrebatamiento y que no nos quedemos de la tribulación. Porque el haber recibido a Cristo en nuestro corazón nos hace salvos del infierno y de la muerte eterna. El que cree y es bautizado será salvo. ¿Salvo de qué? De la muerte eterna, del infierno, del lago de fuego. Pero eso no nos asegura ser salvos de la ira. Y la tribulación es la ira de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir estudiando y pidiéndole al Señor revelación en cuanto a eso. Y una de las cosas que hemos entendido es que la tribulación tiene diferentes nombres. Y la vez pasada yo les saqué una lista, ¿verdad? El día grande y terrible del Señor, el día de tinieblas. Hermano, cuando la Biblia habla y dice: arrojen a las tinieblas de afuera, se está refiriendo a la tribulación y tiene diferentes nombres. El día de la ira también, pero uno de los nombres de la tribulación es la angustia de Jacob. Por eso es que yo quiero enfocarme en esto. ¿Cómo se le llama también a la tribulación? Angustia de Jacob. Y déjeme explicarle, y voy a tratar de hacer con la ayuda de Dios un pequeño esquemita aquí. Si Dios me ayuda, y yo sé que el Señor me va a ayudar, ¿verdad? Para poder explicarle esto. Entonces vamos a hacer una línea horizontal en la cual vamos a nosotros a entender que fue el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, de aquí para acá nosotros tenemos el otro evento aquí al final, que es la segunda venida del Señor, ¿verdad? Que ese es cuando ya viene literalmente, pero ya viene con la iglesia, viene a reinar. Pero la iglesia se va aquí a las nubes. Y luego, después de la tribulación, el Señor desciende en su segunda venida física hasta la tierra y pone sus pies en el monte de los olivos. Bueno, eso lo hemos visto, así que voy a ir rápido. Ahora, este periodo es el que le llamamos regularmente tribulación. Algunos lo dividen a la mitad y a la primera parte le ponen tribulación y a la segunda parte le ponen la gran tribulación, pero al final es la tribulación, ¿verdad? Entonces, esos 7 años reciben diferentes nombres y uno de los nombres que recibe es la angustia de Jacob. Entonces, ya con este resumen, espero haberme dado a entender. ¿Sí?
¿Cómo se le llama también a la tribulación? La angustia de Jacob. Entonces yo le voy a explicar por qué. Porque resulta que aquí en este pedazo, en este inicio, digamos cuando la iglesia sea arrebatada, los israelitas no son arrebatados. Cuando hablamos de los israelitas, estoy hablando del pueblo de Israel, de la nación judía. Ellos no son arrebatados. ¿Por qué no son arrebatados? En primer lugar, porque no tienen en su corazón a Jesucristo. Ellos sí tienen un trato de parte de Dios, pero no el mismo que nosotros, a menos que un judío reciba a Cristo y deje su religión judía. Es decir, no solo los católicos, los musulmanes ni los budistas tienen que dejar su religión, también los judíos tienen que dejar su religión, porque la salvación no es por religión, la salvación es a través de Jesucristo. Entonces, si ellos quieren ser salvos al igual que nosotros, ellos tendrían que recibir a Cristo en su corazón y dejar su religión. Mire qué cosa más tremenda. Pero resulta que la mayoría de judíos no lo ha hecho ni lo va a hacer. Entonces ellos se van a quedar precisamente por eso. Pero no solo por eso, sino que el corazón del pueblo judío no está alineado con el Señor. El corazón del pueblo judío está, lejos de la voluntad del Señor. Entonces el Señor no se los puede llevar así tampoco, no puede ser arrebatado, porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y ese versículo aplica para acá, mire, aplica para acá: sin santidad nadie verá al Señor. Y el otro versículo que dice: todo ojo le verá, aplica para esta otra parte, ya cuando Él viene y pone sus pies en el monte de los olivos. Entonces, mire que el pueblo judío está metido en un lío, ¿verdad? Porque por una parte está tratando de que sus leyes sean leyes que congenien con el resto del mundo. Israel es uno de los pocos países del Oriente Medio que es democrático. La mayoría de países del Oriente Medio son autócratas, o ¿cómo decirles? Son países que su forma de gobierno es diferente. Algunos de ellos gobernados por la religión, algunos de ellos todavía gobernados por el sistema monárquico, algunos de ellos gobernados por el sistema comunista, algunos de ellos gobernados por tiranos, etcétera. Pero demócratas, hermano, Israel ha sido el país que en el Medio Oriente ha brillado por su sistema demócrata. Pero yo quiero decirle que el único país que no puede ser demócrata es Israel. ¿Por qué no puede ser demócrata? Porque Israel está guiado por una ley que Dios les dictó. Es decir, incluso esa ley incluye cómo debe de comportarse el gobernante. Entonces ellos no pueden, mire, pues están en un lío, porque si ellos dejan de ser demócratas, se ponen en contra del occidente, en contra de Europa, en contra de Estados Unidos, que ellos son los que promueven la democracia. Entonces están en un lío. Ellos no pueden dejar de ser demócratas, porque se echan encima a occidente. Pero al mantenerse en el sistema demócrata, están en el lío de que le dieron la espalda a la ley de Dios. Entonces es el lío: o demócratas o bajo la ley de Dios. No se pueden las dos cosas. Entonces resulta que ellos mejor se inclinaron por lo demócrata, y entonces ahí se metieron a otros líos. Y el lío que se metieron, hermano, es terrible, porque han aprobado leyes que incluso en algunos países de Occidente no se han aprobado. Uno no puede hacer evangelismo en las calles de Jerusalén, pero los gays sí pueden desfilar sin ningún problema en las calles de Jerusalén. ¿Cómo lo mira usted de ahí? Entonces, hermano, el año pasado Jerusalén fue reconocida como la capital gay, hermano. Usted sabe que andan así, esos andan tomando territorios, ¿verdad? Y mire, la ciudad de Dios,
la ciudad de paz, la ciudad de justicia, donde el Señor dijo que ahí iba a morar su nombre, la capital del orgullo gay. ¿Podrán ser arrebatados los judíos bajo esas condiciones? No se puede. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Los va a meter a la tribulación. Porque mire, la tribulación va a ser trato para los judíos, entre otros. Va a ser un trato para los judíos. Claro que también va a haber trato para las naciones, pero va a ser un trato para los judíos. Y déjeme explicarle entonces que los judíos, en la condición en la que están ahorita, que le han dado la espalda a la ley de Dios, en esa condición la Biblia los reconoce no como israelitas, sino que los reconoce como jacobitas. ¿Cuál es la diferencia entre Jacob e Israel? Entonces, si usted y yo nos vamos a Génesis y nosotros vemos a Jacob, hermano, Jacob representa la naturaleza del hombre mala. Sí, el mismo nombre Jacob quiere decir engañador, suplantador. Entonces vemos a Jacob metido en líos, primero, hermano, con su hermano. Primero le roba la primogenitura, después le roba la bendición, después se tiene que ir huyendo, y después empieza allá con su tío, que también era un tramposo, ese Labán, hermano. Pero Labán le salía por un lado y Jacob le salía por el otro, ¿verdad? Y ahí los dos haciéndose trampa uno contra el otro. Ese era Jacob. Es decir, Jacob es el mismo personaje, solo que con naturaleza diferente. Luego viene y se encuentra allá, qué tremendo, ¿verdad? En Peniel. Peniel quiere decir rostro de Dios, presencia de Dios. La presencia de Dios lo transforma, y en ese momento lo cambian y le dicen: ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. Israel quiere decir príncipe de Dios. Entonces, no solo le cambiaron nombre, sino que el cambiarle el nombre significaba que estaban cambiando su naturaleza. Espero que me esté dando a entender. De ahí en adelante vemos a otro Jacob. Desde que le cambiaron el nombre, él ya no fue el mismo. Una de las cosas que nosotros vemos es la forma en la que se reconcilió con su hermano. ¿Qué lección nos deja Israel? No Jacob. Jacob es el que había engañado. Ahora estamos con Israel. ¿Qué lección nos da, hermano? ¿Cómo se reconcilia con su hermano? Una de las cosas que hace es que le manda presentes. Yo no sé si usted alguna vez ha estado peleado con un hermano y para hacer las paces le ha mandado su regalito. Pero Israel, no Jacob, Israel hizo eso. Le envió presentes a su hermano. Y su hermano no le contestaban, y el informe que le venía de regreso es que su hermano venía con un montón de guerreros. Y allá va Jacob y le envía otro montón de regalos, y no tenía la respuesta de su hermano de que lo fuera a perdonar o no, hasta que al final se encuentra con su hermano y se inclina ante su hermano y le llama Señor, lo honra, porque aunque Jacob al final se había quedado con la primogenitura y con la bendición, él reconocía que su hermano era el mayor, y así se reconcilió con su hermano. Otra de las actitudes que vemos con Israel, no con Jacob, es que empieza a caminar al paso de su familia, empieza a preocuparse por su familia. Vemos a un Israel, hermano, ya tranquilo, un Israel maduro, un Israel centrado, un Israel que agradaba a Dios. Entonces es el mismo personaje, pero con actitudes diferentes. ¿Por qué le estoy hablando entonces de Israel? ¿Por qué nos fuimos a Génesis? Porque tenemos que ver por qué le dicen la angustia de Jacob a la tribulación. Y le dicen la angustia de Jacob
Porque los israelitas están ahorita igual que Jacob. No sé si me doy a entender. Están igual que Jacob antes de que se encontraran con su Señor. Así están los israelitas, en calidad de jacobitas. Por eso se van a quedar. Y toda la tribulación es la angustia de Jacob. Pero al final se les va a aparecer el Señor. Y la Biblia le llama a este evento, mire, este evento glorioso, aquí cuando el Señor se le aparece a los judíos, se le llama la consolación de Israel. Entonces note que no le llaman consolación de Jacob, sino le llaman consolación de Israel. Entonces primero fue la angustia de Jacob y después fue la consolación de Israel. ¿Por qué? Porque la tribulación sirvió para que les cambiaran de naturaleza. Entonces ellos van a tener que cambiar muchas cosas. Y por eso es que dice la Biblia que todas las naciones se van a juntar para hacer guerra contra Israel y su ungido, porque se van a volver enemigos del mundo. Los israelitas al final ya no les va a quedar otra que agradar a su Dios, aunque sean enemigos del mundo. Claro que para entonces la iglesia ya estaba, allá va fiesta y va fiesta en el cielo, ¿verdad? Porque el trato para la novia y la esposa es otro. Se tuvo que haber ido, ya está casándose allá el novio. 7 días de fiesta, son unos 7 años de tribulación. Allá la iglesia se va a estar casando. Cuando el Señor viene casado, y viene casado no con una judía. Y la sombra es extraordinaria. Mire, en la Biblia José es figura de Cristo. Y antes de encontrarse con sus hermanos judíos, se casó con una que no era judía. Moisés es figura de Cristo también. Y antes de reencontrarse con sus hermanos judíos, se casó con una que no era judía. Se casó con Séfora, la de Madián. Entonces cuando se encuentra con, mire, pues todos los que están como figura de Cristo, ¿verdad? Cuando se encuentran con sus hermanos judíos, ya viene casado. ¿Con quién? Con una gentil. Fíjese que, vamos, le voy a poner otro ejemplo. Vos, figura de Cristo, se casó con una gentil. Entonces, cuando el Señor se encuentre, qué tremendo eso, ¿verdad? Cuando el Señor se encuentre con sus hermanos judíos, ya va a venir casado, pero no con una judía, sino con una gentil, ¿verdad? Que es la iglesia. Denle aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Entonces, ¿quiénes participan de la tribulación? Los jacobitas. Claro que yo le tuve que poner el ejemplo, tuve que poner esta base, explicándole que los judíos están en calidad de jacobitas y por eso se van a quedar. Y hasta que sean transformados a israelitas, entonces se reencuentran con su amado. Solo que ya viene casado y ellos ya no van a ser esposa, pero sí se reencuentran y los redimen, los consuelan, los restauran y los honran, ¿verdad? Y ellos, el Señor viene a reinar justamente ahí, porque Él viene a poner su trono. Él va a reinar desde Jerusalén. Desde ahí va a reinar 1000 años sobre todas las naciones, con los judíos. Entonces si reciben en ese momento los judíos, ya entran al trato de restauración ellos también, pero se quedaron en la tribulación por jacobitas. Ahora saquémosle la parte a nosotros que nos interesa. Juntamente con los judíos se van a quedar los cristianos jacobitas. Es decir, en la tribulación se quedan los jacobitas, judíos jacobitas y cristianos jacobitas.
Los que son Israel se van a ir en el arrebatamiento. Porque el que ya es Israel, lo que le queda es encontrarse con su Señor, con su amado. El que es jacobita necesita trato. Necesita trato. Qué tremendo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer? Y en este tiempo, hermano, por eso su palabra bendita, una de las cosas, hermano, que Él quiere es que sea quitada nuestra naturaleza jacobita y que seamos transformados a Israel. Y ahora ya le estoy hablando en el sentido espiritual, ya no le estoy hablando en el sentido escatológico. Ahora ya no estoy hablando de los judíos, ahora estoy hablando de los cristianos. No estoy hablando del pueblo judío raza, sino que estoy hablando del pueblo judío espiritual, que seríamos nosotros. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es preocuparnos si todavía somos jacobitas, si todavía somos engañadores, porque si todavía somos jacobitas, nos espera la angustia de Jacob. Pero si somos israelitas, entonces lo que nos espera es el arrebatamiento. Es de Jacob a Israel. ¿Qué eres? ¿Jacob, jacobita o israelita? Por eso le coloqué, y ahora sí a usted me va a entender por qué le coloqué el nombre. Ahí sí, Jacob o Israel. ¿Quién soy yo? ¿Jacob o Israel? Y todos quisiéramos decir Israel, pero ¿será que somos Israel? ¿O será que todos, o será que somos jacobitas? Pero todavía tenemos tiempo, a menos que el Señor viniera ahorita, en este momento, tal vez no, ¿verdad? Pero por lo menos que nos permita terminar la palabra para que seamos ministrados, ¿verdad? Ya después nos vamos a la casa como israelitas y no como jacobitas. ¿Cuántos se quieren ir como israelitas de este lugar? Ya dejemos la naturaleza jacobita peleando con el hermano, peleando con el tío, haciendo chanchuy por aquí, chanchuy por allá, y viendo cómo salgo ganando por aquí, viendo cómo salgo ganando por allá. Y el Señor solo viendo, ¿verdad? Viendo a Jacob cómo hace sus trances. Mejor seamos Israel, buscando la reconciliación con el hermano, buscando la restauración de su casa, buscando cumplir los votos, porque esa es una de las cosas que hizo Israel: cumplirle los votos al Señor. Pues acuérdense que Jacob había hecho votos, pero en su calidad de Jacob no los cumplió hasta que se convirtió en Israel. Empezó a cumplir votos. Así hay mucha gente, hermano. Señor, si me sanas, yo te prometo. Y le promete al Señor cosas, ¿verdad? Lo sana el Señor y se le olvidó. Jacobita. Señor, si restauras mi casa, te prometo. Y ves, el Señor restaura la casa y se le olvidó. Jacobita. Señor, si me sacas de este lío financiero, como dijo Jacob, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El Señor lo ayuda a salir de su clavo y se le olvidó el voto. Jacobita. El problema del jacobita es que no puede cumplir los votos. Israel sí cumple votos, se acuerda de los votos y dice: ahora es mi tiempo de cumplir los votos al Señor. Esa es una evidencia. Dejemos de ser jacobitas y convirtámonos en israelitas. Y al que está a la par suya: ¿eres Jacob o eres Israel? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y mire, quiero, hermano, dejarle eso en su corazón. Anoche hablaba con los hermanos en la oración y le decía:
Hermanos, a veces somos malagradecidos. Todo lo que el Señor hace con nosotros y no regresamos a darle las gracias. Hermano, le ponía el ejemplo de aquellos 10 leprosos, que el Señor sanó a los 10 leprosos y solo uno regresó a darle las gracias al Señor. Y nosotros decimos que desventurados esos 9 leprosos, pero a veces nosotros somos igual. Nosotros no nos parecemos al que regresó a darle las gracias al Señor, sino nos parecemos a los otros 9, que se nos olvida. Entonces, seamos agradecidos con el Señor y recordémonos de los votos que le hemos hecho. Ese es un llamamiento a que reflexionemos y le pidamos al Señor que nos ayude a cumplirle sus votos, los votos que hemos hecho. Que no lo hemos hecho delante de hombre, los hemos hecho delante de Dios. Y el Señor nos puede ayudar. Ahora, si hizo un voto a la ligera que usted lo considera imposible de cumplir, pues entonces hay que pedir misericordia. Venga, vamos a platicar y vamos a poner el caso delante del Señor. Pero si es un voto que usted puede, hágalo. Cumplámosle los votos al Señor. Amén. Otra diferencia que veo entre Jacob y Israel, hermano, es que Israel, después del encuentro con su Señor, ¿verdad?, dice que empezó a cojear, pero empezó a cojear humanamente, físicamente. Es decir, empezó a cojear ante la vista de los demás, pero delante de Dios empezó a caminar erguido. Porque nosotros podemos aparentemente estar caminando erguidos, pero delante de Dios estar cojeando. Esos son los Jacob, que se preocupan mucho del qué dirán, pero muy poco de lo que dice Dios. Ese es Jacob. ¿Quién es Israel? El que no se preocupa mucho de lo que digan los demás, pero sí se preocupa bastante de lo que diga el Señor. Así que ese es otro llamado, hermano. Preocupémonos de lo que diga el Señor primeramente. Y seguro estoy que si estamos agradando a Dios, seguro estoy que vamos a dar poco de qué hablar. Sí, Señor. Y si habla mal de nosotros por causa de estar agradando a Dios, la Biblia dice que nos consideremos bienaventurados. Así que entonces ahí ya no preocupa. Pero que nuestro interés sea agradar a Dios. Y agradar a Dios no solo se le agrada en público, sino que se le agrada en lo secreto también. Amén. Yo quiero que diga conmigo: yo quiero ser Israel. Otra vez, quiero ser Israel. No quiero ser Jacob, quiero ser Israel. Amén. Dele otro aplauso al Señor, hermano. Que seamos transformados. Entonces, el apóstol Pablo, hablando un poco de esto, este pasaje solo lo vamos a leer, dice, miren, Romanos 11:26, y así todo Israel será salvo. ¿Quién va a ser salvo? Israel, no Jacob. Otra vez, ¿quién va a ser salvo? Israel. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad ¿de quién? De Jacob. O sea que para que haya salvación tuvo que haber sido transformado Israel, porque Jacob está lleno de impiedad. ¿Qué tiene Jacob? Impiedad. Para ser qué tremendo, hermano. Para ser arrebatados se nos tiene que quitar la impiedad. Impiedad es una palabra que viene de impío. Es decir, Jacob igual impío. No estoy diciendo que Jacob igual condenado. Y eso yo se lo he explicado
que el impío no es un inconverso. Por mucho tiempo yo lo entendí así, pero realmente la Biblia hace tres divisiones: justo, impío y pecador. El pecador es el que representa al que no ha conocido a Jesucristo. El justo, que es el otro extremo, representa al que ha conocido a Jesucristo y camina tras la justicia de Dios. Y el impío representa al que ha conocido a Jesucristo, pero sigue practicando la injusticia, es decir, sigue practicando el pecado. Entonces, para ser israelitas hay que dejar la impiedad. Yo no quiero ser impío. Yo no sé cómo lo piensa usted, pero yo no quiero ser impío. Diga conmigo, yo tampoco. Ya pues, yo tampoco. Que no seamos impíos, hermano. Mire, la Biblia dice: el impío, no me quiero detener aquí, solo algunos versículos que me estoy recordando. El impío pide prestado y no paga. Entonces, si hay cristianos que piden prestado y no pagan, qué tremendo, ¿ah? ¿Dejaron de ser salvos? No, solo que son jacobitas. Qué tremendo, ¿ah? Más el justo, que sería el sinónimo israelita, es compasivo y da. Otra cosa del impío: el impío huye sin que nadie lo persiga. Y así hay mucha gente huyendo, hermano. Le huye al maestro, le huye a su jefe, le huye al pastor. Esconde. ¿Por qué están escondiendo? Pues porque es tan escabullidizo. El impío huye sin que nadie lo persiga. Pero el justo, ¿qué? Si está a la luz todo, es verdadero. Qué tremendo, ¿verdad? Otra cosa, dice la Biblia: lo que el impío teme, eso le vendrá. ¿Pero por qué? Ahí vemos algo. Entonces el impío está lleno de temores, porque sabe, en su interior sabe que su caminar no es agradable a Dios. Entonces está lleno de miedos, pero no cambia. Entonces al final lo que el impío teme, eso le vendrá. Otra cosa que dice la Biblia es sobre el impío, ¿verdad? El impío desea y nada tiene, mas el deseo de los justos será concedido. Entonces, ¿qué es un impío? Que no practica la justicia, el que no camina conforme a la voluntad de Dios, y por lo tanto es un jacobita. Y tenemos que pedirle al Señor que quite la impiedad. En el caso de nosotros, que la quite ya, hermano, porque el arrebatamiento ya está cerca. Ya estamos cerquita de la tercera luna de sangre, hermano. Yo no sé ni qué va a pasar si con la primera luna de sangre todo lo que se desató. Mire, con la primera luna de sangre se desató eso de ISIS y las enfermedades esas que no hasta la fecha están así terribles, como el ébola. Y ahorita vamos por la tercera. Y estaba viendo las noticias un día de estos que ISIS sigue creciendo, hermano. ¿No cree usted que se está apaciguando el asunto? Entraron a no sé qué ciudad a quebrar todas las ¿cómo se llama? Estatuas que tenían ahí. Me parece que era un lugar histórico. Pero digo yo, ¿y el ejército o la policía no puede detener a ISIS? Es decir, están avanzando de una manera brutal. Siguen asesinando cristianos, siguen decapitando, siguen haciendo un montón de cosas. ¿Y los jacobitas qué? ¿Siguen practicando su impiedad?
que se nos quite lo impío. Yo no quiero ser impío. Pero iba para la reunión que le conté, ¿verdad? Antes de que comenzáramos el mensaje. Y ahí iba meditando en el Señor y le decía: Señor, yo no quiero ser impío. Yo no quiero ser impío. Y usted puede buscar, es bien fácil en la Biblia, hermano, con una concordancia, buscar la palabra impío, y ahí aparece un poco, aparece la mentira, aparece el chisme, la murmuración. Con el impío aparece, hermano, el fraude, aparece hasta la pereza, un montón de cosas. Aparece, hermano, el engaño. Yo no quiero ser impío. Diga conmigo: no queremos ser impíos. Impío igual a jacobita. Queremos ser israelitas. Amén. Yo quiero que miremos otro pasaje, Génesis 32, 28. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces le está diciendo: hasta aquí llegó Jacob, de aquí en adelante será Israel. Mire pues, hasta aquí fuiste jacobita, engañador, suplantador, mentiroso, pero de aquí en adelante serás un príncipe de Dios. Entonces eso se llama cambio de dimensión, cambio de naturaleza y determinación. Tiene que llegar un día en el que el pueblo de Dios diga: hasta aquí llegó Jacob, aquí se terminó Jacob, ahora empieza Israel. Pero eso tiene que haber en nosotros convicción, hermano, porque oímos palabra, oímos profecía. Mira, la profecía de hoy hablaba del primer amor, y no sé cuánto la recibimos, pero es una palabra que exhorta. Pero a veces, hermano, como que no fuera con nosotros. Mire, a veces parecemos como aquellos hijos que el papá les dice: mire, mis hijos, vamos a estar en una época de austeridad porque tenemos unos compromisos los cuales tenemos que salir adelante. Además, como no tenemos la luz de Codeca, sino que tenemos la luz de Energuate, y la luz subió un poquito, entonces también vamos a economizar por aquí. Además, porque queremos salir de las deudas sin ser impíos y dejar y no quedarse sin que se paguen. Entonces vamos a estar en austeridad. El papá explicándole a los hijos, y el papá terminó de hablar, y el hijo diciéndole: papá, ¿y cuándo vamos a ir a comer a Campero? Pero no le acaban de decir que van a estar en austeridad, pues. Papá, ¿y cuándo me vas a comprar otro estreno? Pero no te acaban de decir que vas a estar en austeridad, pues. Así parecemos a veces, como los hijos que no le atinan a lo que el papá le está diciendo, porque nuestro papá nos está diciendo cosas, y como que si no es con nosotros a veces, hermano. Ya va a decir usted: ¿para qué vine al culto hoy martes, verdad? Para ser bendecido, para eso venimos, hermano. Y aquí la cosa está buena. Lo que pasa es que el Señor nos habla, y eso es una bendición, que Él nos hable, ¿verdad? Pero lo que el pueblo de Israel, lo que el pueblo de Dios tiene que decir: hasta aquí llegó Jacob. No será más tu nombre Jacob, no será más tu naturaleza Jacob. Hasta aquí llegué. Está el pueblo de Dios metido en algún problema: pornografía, fornicación, adulterio, qué sé yo, o en cualquier otro clavo. Tiene que decir hoy: hasta aquí llegó Jacob. Ya no seré más Jacob, seré Israel. Tiene que haber una convicción, insisto. Tiene que haber en nuestro corazón el deseo. Tiene que haber en nuestro corazón, hermano, la determinación de que hasta aquí llegue Jacob. Entonces, ¿hay una diferencia entre Jacob e Israel? Sí.
hay cambios, hay decisiones específicas que hacen que la persona ya no actúe igual. Eso es ahí, podría decir uno, hasta aquí llegó mi carácter. Por ejemplo, si fuera una de las cosas, ¿verdad? Hasta aquí llegó la mentira. Porque yo no sé si usted sabía que hay cristianos mentirosos, hermano. Y hay hogares donde la mentira se convirtió, le decía la vez pasada, se convirtió en un clima. Todo el mundo miente. Primero era una atmósfera de mentira, ahora es un clima de mentira. De atmósfera evolucionó a clima de mentira. ¿Por qué? Porque todo el mundo se acostumbraron a la mentira. Entonces hay que decir hasta aquí. Voy a decir que a alguien le ha gustado el chisme. Tiene que decir hasta aquí. Mire, el chisme a veces en la iglesia es parecido a la corrupción en el gobierno, hermano. ¿Qué es lo que hace que no avance en nuestros países? La corrupción. No le dan un contrato a una empresa para que arregle una carretera si la empresa debajo de la mesa no se pone firme con el que va a autorizar el contrato. Corrupción. No ponga los mejores materiales, ponga materiales gachitos. Yo me voy a quedar con la diferencia. Corrupción. Entonces es lo mismo que se da a nivel de gobierno, es lo que se da a nivel de iglesia. El chisme es como un cáncer. Pero renunciamos y cancelamos todo chisme en el nombre de Jesús. Pero nosotros también tenemos que decir no, yo no. Y si en algún momento he participado, ya no. Hasta aquí llegó Jacob. Yo no sé si se anima a decir eso. Hasta aquí llegó Jacob. De aquí en adelante, Israel. Dale otro aplauso al Señor, hermano, amado. Ya no más. Ya no será tu nombre Jacob, será tu nombre Israel. Yo quiero que miremos otro pasaje, Isaías 43:1. Mas ahora, así dice el Señor, tu creador, Jacob. Y el que te formó, Israel. ¿Cuál es la diferencia entre Jacob e Israel? Que a Jacob lo crearon, a Israel lo formaron. Aquí hay una diferencia. Que es la misma diferencia. Fíjense qué cosa, hermano. Es la misma diferencia entre el Adán de Génesis 1 y el Adán de Génesis 2. El Adán de Génesis 1, que le dieron como heredad la tierra, a ese lo crearon juntamente con su mujer. Pero el Adán de Génesis 2, que lo pusieron en el huerto, a él lo formaron. Entonces ahí vemos a dos tipos de estirpes, a un Adán creado y un Adán formado. Y ahora vemos aquí al mismo personaje, pero son dos estirpes diferentes. Jacob creado, Israel formado. Y aquí es, hermano, para empezar, donde hay una diferencia en el que no tiene a Jesús en su corazón. Y si usted no lo tiene, le invito, sí, no hay que hacer nada más que creer en su sacrificio y recibirlo. Pero aquí hay una diferencia, porque hay gente que no ha recibido a Cristo en su corazón y dice, todos somos hijos de Dios. Entonces hay que aclararle, todos somos creación de Dios. Todos podríamos ser de alguna manera a la manera de Adán de Génesis 1, creación. Pero meternos al huerto solo si fuimos formados. Ahora veámoslo desde el punto de vista
espiritual nosotros como iglesia. Entonces dentro de la iglesia hay gente que ha sido creada, ha nacido de nuevo, fue creada, pero nació de nuevo y nunca fue formada. Y es aquí donde nosotros también insistimos que los ministros tienen que ser formados en las sillas de una iglesia. Puede ser que la persona, desde que se convirtió, el Señor ya lo tenía predestinado y va a ser un ministro primario, puede ser. Pero aunque así sea, tiene que dejarse formar. ¿Dónde? Pues donde se pone en práctica. ¿Y dónde se pone en práctica? En la iglesia. ¿Cómo va a aprender sobre el servicio? En la iglesia. ¿Cómo va a aprender la sujeción? En la iglesia. ¿Cómo va a aprender a relacionarse con sus hermanos? En la iglesia. ¿Cómo va a aprender a cuidar lo poco para que después le den lo grande? En la iglesia. Tiene que ser formado. Hablando de los ministros primarios, y cabal, en el tabernáculo de Moisés, los 5 instrumentos que fueron labrados a martillo nos hablan de eso, labrados, de los 5 ministerios. Pero no solo los ministerios tienen que ser formados, también los que quieren ser israelitas tienen que ser formados. Entonces, una de las cosas que deben anhelar el pueblo de Dios para no quedarse en condición de Jacob es ser formado. Ser formado, no informado, sino formado. Y una de las cosas que nos forma es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como martillo. La Biblia dice: no es como martillo mi palabra, que desmenuza la roca. Entonces el martillo está ahí, la palabra. Entonces el pueblo de Dios que quiere ser formado se va a exponer a la palabra de Dios. Se va a exponer. Otra de las cosas que forma a un cristiano es la disciplina. Porque la Biblia dice, cuando habla de la disciplina, dice que eso forma en nosotros un carácter paciente, apacible. La disciplina. ¿Cuántos quieren ser formados, hermano? No me di a entender, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser formados? No informados, formados. Como mire, eso es como los hijos naturales. Hacer hijos no cuesta, ¿o sí? Si algunos hasta antes de tiempo se vinieron, porque no cuesta hacer hijos, pero formar hijos, ese es otro tema. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos. Ok, hijos ¿cómo? ¿Solo hechos, solo creados? ¿O hijos formados? Yo quiero ser formado, hermano. ¿Sabe otra cosa que forma el carácter? Es la autoridad. Eso ayuda a formar el carácter. Ayuda a formar el carácter. Yo creo que cuando alguien entiende el principio de la autoridad, el Señor moldea su carácter y lo va convirtiendo de jacobita en israelita. Tal vez no siempre se va a entender una decisión de su autoridad, de su pastor o de la autoridad delegada, pero si se sujeta, seguramente el Señor está trabajando con su alma, porque a veces el alma se pone, ¿verdad? Pero lo están formando a uno, hermano. ¿Sabe qué? A veces hasta las mismas debilidades de la autoridad Dios utiliza para formarlo a uno. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Diga conmigo: yo quiero ser formado a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Dele otro aplauso al Señor, hermano amado. ¿Cuánto tiempo llevo? Amén. Tengo todavía 1 hora.
Nada, no son mentiras. Primera Crónicas 16:13. Oh simiente de Israel, su siervo. ¿Cómo le llaman a Israel? Su siervo. Hijos de Jacob. ¿Cómo le llaman a Jacob? Escogidos. Pero mire cómo le llaman a Israel. Israel, siervo. Jacob, escogidos. Y acuérdense que el ser escogido parece bonito, pero yo le he explicado que hay llamados, escogidos y fieles. Los llamados y los escogidos no se van en el arrebatamiento, solo los fieles. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere de los israelitas? Que se conviertan en sus siervos, que les sirvan a Dios. Si algo hace un israelita es servirle a Dios. Mira, hermano, ¿dónde, hermano? Donde usted quiera, ahí póngame. Yo lo que quiero es servirle al Señor, hermano. Y en cualquier área donde lo ponen, le sirve al Señor con alegría, hermano. Me recuerdo una vez un ministro, hablando de un ministro siervo de Dios, de los buenos, explicaba de cómo él rotó dentro de la iglesia los privilegios. Al que era encargado de la alabanza lo puso encargado de niños, y el que era encargado de niños lo puso encargado de danza, y el que era encargado de discipulado lo puso encargado de evangelismo. Y ahí hubo gente que aprovechó esos cambios y se desarrolló más, porque ya no solo sabía de un área, sino que ahora sabía de dos. ¿Por qué? Porque lo que quería era servirle a Dios. Y si me pasaron de evangelismo a discipulados, amén, le voy a entrar. Y es más, voy a aprender ahora otra cosa, porque el israelita lo que quiere es servir, pero el jacobita se conforma con ser escogido. Ah, no, si no me dejan ahí, si no me dejan en niños, ya no sirvo. Solo escogido. Entonces, en esos cambios que hubo gente que renunció a esos privilegios, pero hubo gente que evolucionó. ¿Sabe qué le convendría a alguien que anhela pastorado? Pasar por todas las áreas, para cuando le toque ya sabe cómo se hace todo. Pasar por alabanza, pasar por danza, pasar por niños, pasar por discipulados, pasar por evangelismo, pasar por todas las áreas, para cuando le toque hasta pilas. Pero a veces no se entiende eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Tener el deseo de servir. Donde me toque, donde me ponga. Hoy te toca de anciano, amén. Ahora ya no te toca de anciano, amén. Yo lo quiero servirle al Señor donde usted me ponga, hermano. Esa es la actitud de un israelita. Amén. Diferencia entre Israel y Jacob, que Israel sirve. Y miremos este último, Números 24:17. Si me ayudan con el piano, por favor. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella se levantará, saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel. Entonces, estrella, Jacob; cetro, Israel. Entonces aquí tenemos que ver que la estrella es para brillar. Y de hecho la estrella brilla en las tinieblas. Pero el cristiano debe saber que para eso fue llamado, para brillar en las tinieblas. Pero no solo para eso, sino también para tener cetro. Y el cetro está relacionado con el gobierno de Dios. Un cristiano que aprende a vivir en el gobierno de Dios, va a llegar un momento en que va a gobernar. Acuérdese que la iglesia va a gobernar, va a reinar con Cristo. Pero para gobernar tuvo que haber estado bajo el gobierno, tuvo que haber estado bajo el reinado, no bajo el reino, porque hoy se predica mucho del reino, pero muy poco del reinado. Y lo que el Señor quiere
es que nosotros vivamos su reinado. ¿Qué es el reinado? Que el Rey reine, que el Rey reine en nuestro corazón, para que después podamos reinar. Es decir, que camina haciendo la voluntad del Señor. Donde tú digas: Señor, hace la voluntad de Dios, porque conoce lo que significa un cetro. Claro, el cetro también significa misericordia, pero primariamente gobierno, autoridad. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pues, ¿y usted?